Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de la tarde que va a abarcar 2 horas. ¿Qué hora tenemos ahora mismo? Las 4:26. O sea que sobre las 6:30, 7 menos cuarto, a lo mejor suena un poquito tarde, pero son 2 horas a partir de ahora. Terminaremos la sección de taller de hoy, que va a comenzar con la charla que he llamado El arte de presentar la libertad. Lo que vamos a ver ahora son ciertas pautas que espero que os ayuden a la hora de formular las ideas de la libertad y que estamos tratando aquí esta semana a personas que no lo tienen tan claro como vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a intentar aprender principios que nos permitan ser más persuasivos, que nos escuchen, que nos entiendan y que se convenzan si quieren, porque lo que voy a proponeros es que, bueno, el convencimiento es algo del receptor, del interlocutor, no se va a convencer porque tú insistas más y más duro sobre argumentos que no le acaban de convencer, lo tiene que madurar en su cabeza. Bueno, entonces la presentación abarcará unos 30 minutos, haremos un breve descanso y comenzaremos con el taller donde vamos a analizar falacias del discurso político, con vídeos de programas que conoceréis de La Sexta, Telecinco, intervenciones de políticos actuales de España. Perdonad los que no venís de España porque no estaréis representados, pero bueno, es para analizar su discurso, su lenguaje, las trampas lógicas de razonamiento que utilizan, identificarlas y ver cómo combatirlas. Y después ese taller que abarcará quizá 3/4 de hora, la última sección, tendremos aquí a nuestro director Juan Ramón Rayo comentando eso mismo, pero en vídeos de intervenciones suyas en La Sexta. Entonces ya allí podréis preguntar justo a Juan Ramón por qué respondió de esa manera o cómo se prepara para las entrevistas, es decir, quiero que sea eminentemente práctico y dialogado. Y comenzamos con una pregunta que a mí me interesa bastante y es que reflexionar por qué estáis aquí, o sea, y sobre todo, ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Qué ha tenido que pasar para que 50, 60 estudiantes de muchos países y de varias orillas del Atlántico, de las 2 orillas del Atlántico, se congreguen durante una semana en Lanzarote a escuchar estas ideas? Todo el esfuerzo, los recursos, el trabajo del equipo durante todo el año y la consolidación del proyecto Instituto Juan de Mariana para que se convoque a jóvenes y haya la respuesta tan masiva que hemos tenido y que aquí se puede ver. O sea, todo ese esfuerzo no sale del vacío. Como explicó esta mañana Axel, yo voy a hacer una pequeña historia, muy parcial, porque es la forma en que me gusta a mí contarlo, del cómo estamos aquí. Y Axel comentó esta mañana sobre la figura de Anthony Fisher, que es la persona que tengo aquí a mi espalda. Anthony Fisher era, en el año 46, un soldado del Ejército del Aire británico licenciado después de la guerra, que leyó la versión abreviada del libro de Hayek, La fatal arrogancia, El camino de servidumbre. Versión abreviada que se publicó en el Reader's Digest. ¿Sabéis qué es el Reader's Digest? Es una publicación de resúmenes, libros resumidos. Para la persona que no tiene mucho tiempo para dedicarle a la lectura, pues se lee un resumen. Dicen que la versión del libro Camino de servidumbre de Hayek vendió mucho más y se difundió mucho más en su versión abreviada del Reader's Digest, que además en algún momento llegó a incluir la versión en cómic, en viñetas. Y está disponible en internet, si vais a la web del Instituto de Asuntos Económicos, el IEA, os la podéis descargar. Este es el libro que leyó un joven apuesto, bien plantado, muy bien educado, con don de la palabra, que era Anthony Fisher. Entusiasmado se fue a buscar a Hayek a la London School of Economics, que él por entonces enseñaba en esa facultad, en esa escuela de economía. Porque su planteamiento era, bueno, pues yo no quiero que el Reino Unido caiga en las manos del socialismo, porque al final lo que estaba en el debate era cómo reconstruimos la sociedad después de la guerra. Y el Reino Unido él veía que estaba entregando con afán a una reconstrucción ordenada por parte del Estado totalmente centralizada. Y él veía los peligros que eso podía comportar para la sociedad, peligros que había puesto muy bien de manifiesto Hayek en su obra. Y se fue a preguntar al gran profesor, ¿debo yo dedicarme a la política? Y él le dijo, no, dedícate a influir en aquellos cuyas ideas acaban prevaleciendo en el largo plazo y de las cuales acaba bebiendo la política. Vete a influir en los intelectuales. Eso es un jarro de agua fría para un joven que quiere hacer algo para evitar el peligro que ve que se cierne sobre su sociedad.
Tardó mucho tiempo en llegar, en inglés se dice "when my ship comes in", cuando entre mi barco. El barco de Anthony Fisher entró mucho tiempo después, cuando se hizo empresario de la cría del pollo. Creo que fue el primero que crió pollos de manera industrial en el Reino Unido. Eso fue un negocio tremendamente exitoso que le llevó ya a tener el dinero suficiente para abrir un primer instituto, que fue el Instituto de Asuntos Económicos, cuyo logo veis ahí a la derecha. Con la ayuda de Arthur Sheldon y de Ralph Harris, dos personas fundamentales, creó un instituto que diseminó las ideas liberales en forma de papers, de estudios monográficos sobre economía y política, y no hacía lobby, no iba a influir directamente en los parlamentarios, sino la idea era influir en una amplia base de personas que pudiesen acabar adoptando esas ideas para que los políticos, que siempre van a ser de reacción, ¿vale?, vean que por ahí sopla el viento favorable para que les elijan y las adopten y las incorporen a sus programas de campaña. ¿Entendéis? Esa era la idea. Y Hayek le comentó, bueno, pues que debía influir antes que nada en los intelectuales y olvidarse un poco de la política. Posteriormente, en los años 70, el IA se fundó a mediados de la década de los 50, en los 70 fue a fundar el Atlas Economic Research, que ya es una gran organización que se dedica a promover la creación de más think tanks, ¿de acuerdo? De hecho, el Instituto Juan de Mariana y muchos otros ha sido ayudado por el Atlas, que ahora se llama Atlas Network, y se dedica a crear think tanks de libre mercado por todo el mundo. De esto yo hablé hace un par de años en una conferencia que di aquí también. Yo lo llamaba la Escuela de los Campeones de la Libertad. Realmente hay una red de ámbito mundial que está pensada para que os forméis y difundéis este mensaje allá donde haga falta escucharlo. Los intelectuales a los que se refería Hayek. Yo esta mañana, bueno, hemos oído a Axel, a Álvaro, hablar de intelectualidad y libertad. No sé si realmente, mi interpretación del artículo de Hayek, que os voy a mencionar a continuación, yo creo que no se refiere a estos intelectuales, no se refiere, veis ahí a Einstein, la foto de un Hayek ya mayor, un Karl Marx, al lado de Karl Marx está Ayn Rand, que también ha salido su nombre esta mañana, tenemos a Noam Chomsky, he querido poner un poquito de los dos bandos, ¿no? A Umberto Eco, a Mises, a Gramsci. Estos son intelectuales. ¿Pero se refería Hayek a esos? ¿Era esos en los intelectuales en los que había que influir? Yo creo que sí, pero también en otros. Y para eso voy a utilizar citas del propio Hayek. Este es un artículo de 1949 que se llama Los intelectuales y el socialismo, Intellectuals and Socialism. Y voy a leer con vosotros. Decía Hayek que casi todos los expertos en la técnica de la mera transmisión del conocimiento, atentos, la transmisión es la palabra que me importa, son intelectuales que no son expertos en el material con el que tratan, ¿de acuerdo? Estos intelectuales son los órganos que la sociedad moderna ha desarrollado para la difusión de ideas y de conocimiento. La clase intelectual no abarca solo a periodistas, maestros, sacerdotes, conferenciantes, publicistas, comentaristas radiofónicos, escritores de ficción, viñetistas, artistas, todos los cuales, pese a dominar la técnica de la transmisión de ideas, de nuevo la técnica de transmitir ideas, no está hablando de crearlas, de transmitir ideas, suelen ser solo aficionados en cuanto a la sustancia de lo que transmiten. Esta clase incluye también a muchos profesionales como técnicos, científicos y médicos que por su relación habitual con la palabra impresa transmiten ideas nuevas más allá de sus propios ámbitos de especialidad y que por su pericia en sus propias disciplinas gozan del respeto de la mayoría. Para actuar como intermediario en la difusión de ideas, el intelectual típico no necesita tener un conocimiento especial en particular. Lo que le hace apto para esta función, y esto es importante, es el gran número de asuntos sobre los que puede hablar y escribir, y que por costumbre o por su posición puede entrar en contacto con ideas nuevas antes que la gente a la que se dirige. Estos para mí, el objetivo de esta charla son los intelectuales, unos de los cuales a ellos se refería Hayek. Sois vosotros, sois compañeros que han estado aquí en vuestro asiento el año pasado, hace 2 años. Estos son los intelectuales a los que Anthony Fisher va a llegar, a los que el Juan de Mariana va a llegar, a los que el Atlas Network quiere llegar.
No estamos hablando de Gramsci, de Chomsky, no hace falta. Si veis los párrafos que he citado, hablaba de conferenciantes, maestros, publicistas, viñetistas, cualquier tipo de profesión, ojo, eso sí, desde la cual se puedan dar a conocer ideas a otras personas. Y hoy en día, las redes sociales, y todos estáis en ellas, me arriesgaría a pensar, os dan esa posibilidad de llegar a muchísima gente con estas ideas, de una manera, además, muy sencilla. ¿Cuántos nos van a ayudar a desplegar la red de la libertad? Levantad la mano. Espero que sean muchos más al final de la exposición. ¿Cuántos ahora, decidme, escribís habitualmente en publicaciones especializadas? Levantad la mano, por favor, sobre temas de economía o de política. 1, 2, muy bien. ¿Cuántos lo hacéis en blogs individuales o colectivos? Levantad la mano, por favor. Bastantes más. ¿Cuántos, levantad la mano, lo hacéis en Facebook o en Twitter? Por favor, levantad muchísimos más. Todos tenéis, os voy a decir casi todos, un Twitter o un Facebook donde posteáis un vídeo de Juan Ramón Rayo, un artículo de Paco Capella, una noticia que os ha gustado y llegáis a cantidad de gente. No lo digo yo, os voy a mostrar un gráfico del año 2014 donde en Estados Unidos han investigado el número de amigos que tenemos en Facebook. Y veis ahí como por edades, el perfil es muy significativo. Sois justamente quienes estáis aquí, quienes tenéis el mayor número de amigos en Facebook, vale yo que se dice que eres más falso que un amigo de Facebook. Pero el potencial de llegar a gente, también sé que muchos sois propiamente los que estáis aquí, o sea, muchos amigos son vuestros amigos del círculo liberal, pero llegáis a un montón de personas. Una persona de entre 18 y 24 años puede llegar a 649 personas publicando un artículo de Juan Ramón Rayo o un vídeo del Instituto Juan de Mariana. Si sumamos la edad a incluir a los mediados 40, eso nos lleva casi a las 1000 personas. Fijaos si eso no es una red que merezca la pena y que se pueda desplegar muy fácilmente. Muy fácilmente. Ahí tenemos las dos magnitudes más importantes y el promedio al final del gráfico. Dicho lo cual, os animo a que a partir de ahora penséis en cuál es vuestra labor, cómo voy a participar yo una vez que se acabe la semana de la universidad de verano, qué puedo hacer. Bueno, os voy a dar unas pautas para hacerlo de manera más efectiva. Es lo que yo he llamado los principios de persuasión, porque al final esto se basa en convencer a la gente. No nos tienen que ver más como este señor. Este fue el señor Spock en que yo basé la conferencia del año pasado, donde explicaba que nos veían como marcianos, ¿no? ¿Cuántos pensáis que vuestros compañeros y amigos os ven como marcianos cuando habláis de política y economía? Levantad la mano, por favor. Creo que más o menos todos nos identificamos, o muchos de nosotros. Al final la cuestión es hacer proselitismo y marketing. Y yo sé que son palabras que no suenan bien, pero es que es verdad. Vamos a vender unas ideas. Con lo cual, hablar de que hay que recortar el estado del bienestar, de que hay que abolir el salario mínimo, eso va a sonar cruel, te va a hacer enemigos. La gente va a pensar que no tienes corazón, ¿sí o no? Con esos argumentos no les vas a convencer. El pensar que la gente, por lógica, porque tú tengas los mejores argumentos, vas a ganar la discusión y se va a convertir en un convencido, ¿a cuántos os ha funcionado? ¿A muchos? O sea que no van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. Con lo cual, ¿cuántos habéis visto la serie de documentales de Milton Friedman sobre el freedom to choose? Me parece, free to choose. Levantad la mano. Los que no, ya tenéis tarea para casa. Buscáis en YouTube Milton Friedman, free to choose, y lo veis. Friedman, si le veis cómo debate con los interlocutores del final del programa, nunca pierde la sonrisa. Siempre es una cordialidad, un afán por hacerse entender, por explicarlo claramente y porque la otra persona vea su punto de vista, sin martillo. Ese puede ser un buen ejemplo si queréis inspiraros en cómo hablar de esto a otras personas. Yo lo comento, he desarrollado un mensaje para esta charla, lo llamo darles el jarabe liberal, que son 3 partes de azúcar y 1 de sal. Generalmente nos pasamos con la sal. Somos personas que prefieren hablar de lo malo, de los problemas, antes que de ofrecer soluciones y beneficios.
Y de eso vamos a hablar también hoy, de soluciones y de beneficios, porque la gente se la convence, o se ayuda a que se convenzan ellos, hablándoles de lo que le viene a ellos, lo que van a recibir del liberalismo y del cambio que le proponemos. Bueno, entonces, estos somos nosotros. El de la transparencia, el smiley feliz soy yo. Pero ¿qué pasa aquí? Que estoy solo. Estoy solo. Yo estoy muy feliz con mis ideas, pero estoy solo. Y tengo aquí al lado, pues a mi hermano, a mi primo, que me mira un poquito con recelo cuando hablamos de política y economía. Vamos a fijar el público al que nos vamos a dirigir. Yo no os voy a invitar a que intentéis hacer conversos de gente que ya está convertida a otras ideas. ¿De acuerdo? Lo más productivo es que os dirijáis siempre a lo que vamos a denominar el escéptico de mente abierta. ¿Vale? El escéptico de mente abierta. La persona que está dispuesta a escucharos y a ver si lo que le propones tiene sentido y a estudiar en su cabeza si otro orden de cosas puede ser mejor que aquel que él ha estado defendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo por mucho que esté enamorado de los principios liberales, ¿vale? Ahí está mi idea liberal con la que yo le voy a hacer un converso del mercado, cuando yo se lo quiero explicar, ¿qué ocurre? Ocurre esto, ¿sí o no? Estos se llaman años y años y años de información que contradice completamente lo que tú le estás diciendo. ¿Es así? ¿Sí o no? Es una barrera. Lo que podemos hacer, imaginaos que sois el cartero de UPS. Lo máximo que vamos a poder hacer es dejarles el paquete en la puerta. ¿Vale? La puerta la abrirán ellos cuando quieran recibir el paquete y abrir su contenido. Y en ese momento ya dejaremos de estar solos y quizá hayamos hecho que una persona quiera ver las bondades de lo que estamos proponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de hablar al escéptico de mente abierta, os propongo que vuestro objetivo sea fundamentalmente plantear la duda, suscitar la duda, invitar a que esa persona se lo plantee en su foro interno. ¿De acuerdo? Entonces, os quiero plantear también, si yo os digo, por ejemplo, que la sanidad es un derecho, por ejemplo, Paco, ¿tú cómo me repetirías eso rápidamente? Yo te digo, no, es que la sanidad es un derecho. ¿Qué me dirías en una conversación? Entre yo no soy del Juan de Mariana y soy liberal tampoco, soy una persona de la calle. ¿Qué te diría? Sí. Cuando dices... La sanidad es un derecho universal. ¿Ah? ¿Alguien? Yo no me metería en cuestionar si es un derecho o no y le diría cuál es la mejor forma de que la sanidad sea para ti. ¿De verdad? O sea, ¿pensáis que la mejor... O sea, tú responderías con una pregunta. No es una pregunta. Diría que mi modelo te ofrecería una sanidad mejor. Ah, bueno, pero eso ya es el enfrentamiento ese. A lo que voy yo es a que os planteéis, si yo digo, por ejemplo, que la sanidad es un derecho y me dices, no, mi modelo es mejor o algo parecido, ya estamos en el enfrentamiento de posiciones. Simplemente quiero suscitar aquí la duda en vuestra cabeza de que la forma en que quizás respondemos a ese tipo de pronunciamientos no sea la que mejor conduzca a un diálogo fructífero. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver en las preguntas al final. Si os guardáis los comentarios, casi mejor porque así sigo. Entonces, con esa idea en la cabeza, os quiero hablar también de una técnica que se explica para los gestores de think tanks y que creo que puede ser muy conveniente para cuando vosotros mismos, en vuestra labor de desplegar la red de la libertad por las redes sociales o donde elijáis, que la apliquéis en vuestra selección de temas. ¿Alguno conoce la ventana de las posibilidades de Joseph Overton? ¿No habéis oído hablar de ella? Bueno, pues os lo comento. Overton fue el presidente del Mackinac Center en Michigan. Es un think tank similar al nuestro, ¿de acuerdo? De libre mercado en Estados Unidos. Y desarrolló esta técnica para explicar cómo la política... ¿Vosotros creéis que los políticos pueden proponer cualquier cosa? ¿Sí o no? No proponen cualquier cosa. Si quieren que la gente los vote, ¿qué tienen que hacer? Proponer cosas que gocen del favor de los electores. También es un mercado, van en base a la demanda. Muy bien, entonces el político va a cuidar muy mucho para saber de qué hay demanda ahí fuera.
Yo os digo que en vuestra elección de temas de discusión, de debate, de publicaciones en Facebook, lo que queráis, lo tengáis en cuenta. Vamos a hacerlo como se hace en los talleres para crear think tanks y para formar a gestores. Vamos a hablar de educación, entendiendo que las posibilidades de educación pueden ir, esto para nuestros efectos de ejercicio, desde una máxima intervención del Estado, ¿de acuerdo?, y mínima libertad, hasta un espectro que abarque una máxima libertad en lo que estamos tratando, ¿de acuerdo? Hasta hay un espectro de políticas que en el caso que nos atañe pueden ir, por ejemplo, hablamos de la asistencia, asistencia privada prohibida, estatal que sea generosa pero que expulse a la privada muy regulada, etcétera, etcétera. Vais viendo que las políticas van aumentando en grado de libertad hasta el máximo de libertad posible, que sería, por ejemplo, que toda la asistencia en una sociedad como la española fuese privada. Filantropía, familias, etcétera. ¿De acuerdo? Una persona que quiera plantear un debate, por ejemplo, en estos términos, en esta ventana, estaría planteando a su audiencia, pues bueno, posibilidades como que la asistencia sea privada, que sea muy restringida la estatal como último recurso, o que se exijan requisitos muy estrictos para los preceptores. Podéis plantearos que quizás esos temas no sean muy populares y convenga a efectos prácticos bajar un poquito la ventana de temas que tratas. ¿Entendéis? Y que la gente a quien tú te diriges, quizá porque esté más dispuesta a hablar de esto o de esto, de aumentar requisitos para perceptores, por ejemplo, y quizá ese debate sea mucho más productivo que el anterior, donde estábamos planteando, si queréis, un debate de máximos. ¿Me seguís? La misma idea se puede llevar a cabo con algo como... aquí me he equivocado de transparencia. Vamos a hablar de la educación. Lo mismo, es el mismo espectro de políticas. En este caso, de más intervención a menos en lo referido a la educación. Yo puedo hablar de un debate donde mi tema sea la supresión total de los colegios públicos, estatales, vamos a decir, quizá con más propiedad. Esa audiencia que seguramente lo va a recibir más de uñas que si el debate que planteas tú es un poquito más cercano a la sensibilidad predominante y empiezas a proponer hablar de cheque escolar, temas quizá un poquitín que te facilitan el debate y llegar a ese escéptico de mente abierta. ¿De acuerdo? Entonces, algo que puede ser útil para un think tank, para que proponga campañas, creo que también lo puede ser para vosotros a la hora de plantear temas de discusión en los foros en los que os movéis, en las televisiones a las que os inviten, en las radios a las que os llamen a participar. Tener en mente la ventana de Overton y el espectro de políticas posibles para elegir un tema puede ayudaros a elegir temas donde las personas, este escéptico de mente abierta, esté más receptivo a lo que le vayáis a decir. ¿De acuerdo? Bien, otro principio que os quiero comentar es este. Conviene que a la hora de hablar sobre cuestiones de política y economía señaléis el perjuicio, pero también destaquéis los beneficios. Destacar los beneficios. No nos quedemos simplemente en lo negativo de lo que está pasando, sino digamos a nuestro interlocutor lo que va a recibir de positivo una vez que se opere el cambio que estamos proponiendo. Os voy a poner ejemplos reales de campañas. Estas son del Taxpayers Alliance, que es otro think tank, hacen activismo en el Reino Unido. Fijaos esta infografía, este gráfico, denunciando el gasto en la Unión Europea. A mí me hace gracia, aparte de lo de los 265.000 libras en fiestas, que ya son libras, ya es beberse copas, los 160.000 en un gimnasio para perros, a fitness center for dogs, que ni siquiera se ha abierto todavía. Eso conecta también con el uso del humor, del que hablaremos más tarde, ¿no? Este es un beneficio muy claro que puse el año pasado también en una charla similar. Aquí se intentaba parar la aprobación de un impuesto sobre las bebidas alcohólicas que iba a encarecer la pinta de cerveza o de sidra en el Reino Unido. Y esto se lo hizo clarísimamente ver a los británicos. Si se aprobaba ese impuesto, la tercera pinta iba a ir al bolsillo de Montoro, del taxman. Y lo ven clarísimamente, porque saben cuál es su beneficio. Si no se aprueba, mi pinta me va a salir más barata. Y explicas a la gente lo que están pagando y el beneficio de que no se apruebe esa iniciativa. No solamente
el perjuicio que puede causar, ¿de acuerdo? Otro, muy típico, mostrar a la gente cómo el combustible que está comprando es, en su mayor parte, impuestos. ¿Veis? Esto es en el Reino Unido, son ejemplos de allá, ¿verdad? Bien, o por ejemplo, mostrar el beneficio de lo que se llama el Día de la Liberación Fiscal, el día en que dejamos de pagar impuestos. ¿No nos gustaría que este día se adelantase todavía mucho más en el calendario? ¿A quién no? Pues por supuesto que sí. Entonces, esto es de Canadá, me parece, no es el Día de Liberación Fiscal en España. La idea es, acordaos, resaltar el perjuicio, pero también destacar el beneficio. Vamos con otro principio de persuasión. Usa mensajes y explícalos e insiste en ellos. Cuando escribáis o posteéis algo en Facebook, yo creo que, sobre todo en el ámbito de comunicación muy rápida en el que vivimos, los que nos manejamos en redes sociales, si podéis empezar a pensar en forma de mensajes, mucho mejor. Mensajes no son párrafos y párrafos, es frases, lemas, eslogans, cosas que van, ingenio, agudeza, que van a señalar el problema, a meter el dedo en la llaga, a señalar el beneficio, pero de manera breve, que sean fácilmente digeribles, asimilables y tuiteables, o que se compartan fácilmente. A mí me gusta mucho, y en mi blog tengo un montón de estos, Libertad Uruguay hace, no sé, se podrían llamar memes si queréis, lo importante son los mensajes, son mensajes muy chulos, 2 frases, 3 frases que se difunden muy bien por las redes sociales. Este es uno, este es otro. A los que además participéis en tertulias, en radio o que os inviten a televisiones locales, os conviene también empezar a pensar en lo que llaman en inglés los sound bites. El sound bites es que tú básicamente hables insertando titulares, que sueltes titulares, que son estos eslóganes, frases cortitas, que son lo que la prensa va a coger, que son lo que la persona que está viendo en televisión va a tuitear. Entonces, pensad en mensajes, confeccionadlos, llevadlos ya confeccionados desde casa. Estos son los deberes que vas a hacer tú con tus amigos si queréis, o tú en solitario, antes de ir al lugar donde vas a poder desplegar la red de la libertad. Pensar en forma de mensajes e insistir sobre ellos. Los políticos lo hacen, ¿y por qué nosotros no? Vamos con otro principio muy poderoso. Usa el humor. Si eres un tipo ingenioso, sabes, eres un amo del chascarrillo, si sabes verle las vueltas a las cosas y darle el tono cómico, utilízalo, porque los mensajes pasan muy bien con el humor. Uno de los maestros indiscutibles, y le tuvimos en el Juan de Mariano hace muy poquito, en la sede, es Montoro el Bueno. Entonces, de él he seleccionado tres viñetas. En cuanto descubrieron que detrás de todos los desfalcos estaba la política, pidieron a gritos más política. O por ejemplo, dice, papá, que es una huelga general, dice, un día en el que para poder ir a trabajar te tienes que pelear con unos señores a los que pagas para que no te dejen ir a trabajar. El niño dice, no lo entiendo, no lo entenderás mejor cuando seas mayor. O por ejemplo, que los habitantes de un país que se desayuna cada mañana con 4 o 5 titulares sobre corrupción, apoyen mayoritariamente que su casta dirigente organice ni más ni menos que unos Juegos Olímpicos, no puede ser entendido más que como verdadera afición al deporte de riesgo. Esos mensajes pasan muy bien. La gente se tuitea los chistes, lo repiten en Facebook. Que vuestro Facebook se pueble es una invitación de cosas positivas, alegres, acerca de la libertad, y no solamente de denuncias de lo mal que se está haciendo desde la intervención del Estado a todos los niveles. Eso hace que nuestro mensaje se convierta en mucho más aceptable, más ameno, más alegre. Recordad, las 3 partes de azúcar y la parte de sal del jarabe liberal que estoy proponiendo. Bien. Otra de los principios que creo que ayudan bastante es el no enredarse en definiciones, en no debatir, cuando tienes además el tiempo tasado, porque te han invitado a una radio o una televisión, debatir qué es capitalismo, o si lo que tú entiendes por capitalismo es lo mismo que yo, o si soy un neoliberal, esos son debates muy poco fructíferos. Estableced vuestras intervenciones a partir de los terrenos comunes. Enseguida, ida por el terreno común. Es un terreno donde ya se va a poder dar ese diálogo fructífero al que os estoy invitando. Y uno de esos terrenos comunes
puede ser este, que es el siguiente principio de persuasión. Encuentra la violación del principio de no agresión y de la propiedad, y empieza ahí, saca partido de eso. Acude, en la medida que puedas, a los principios éticos compartidos. Por ejemplo, quitar a alguien algo que es de su propiedad es malo. Es malo. Luego me lo querrán justificar, pero ahí es un principio donde se puede empezar a entablar un diálogo de acuerdo. Atacar a una persona o a su propiedad para pagar mis intereses propios es malo. Yo no puedo imponer mis intereses al prójimo sin su consentimiento. Lo bueno es pedir su consentimiento y persuadirlo. Es muy difícil que te rebatan eso. ¿Qué clase de persona haría esas cosas? ¿Y qué clase de mundo o sociedad vamos a construir con esos valores como estandarte? Partir de esos principios de terreno común es mucho más fructífero que lo otro, el enzarzarse en definiciones y en disputas de posiciones. ¿Me seguís? Bien. Otro principio, también tremendamente útil. Sé el portavoz de la parte afectada de la que no habla nadie. Al igual que os invitaba en la anterior transparencia a encontrar la violación del derecho de propiedad en la situación que estáis denunciando, os invito aquí a que miréis y encontréis lo que no se ve, lo que decía Bastiat. ¿Cuántos conocéis el artículo, bueno, el ensayo de la ventana rota de Frédéric Bastiat? Bien, pues entonces ya no tengo que mandar tarea a nadie. Es decir, entrenad el ojo para encontrar la parte afectada de la política pública X de la que nadie está hablando y esforzaos por ser el portavoz de esa parte, que de otra manera no tendría voto, no tendría ni voz ni voto en la conversación. Eso es un buen principio de persuasión, porque como conecta con el anterior de violación del derecho de propiedad, ahí mucha gente estará de acuerdo con vosotros en que eso no está bien y que a esa persona hay que tenerla en cuenta. Otra más. Usa palabras y conceptos claros que todos entiendan. En la medida de lo posible, tú eres un especialista. Intentemos deshacernos de la jerga de especialistas que nos va a separar de las personas normales, el común, a quien queremos llegar. La jerga está para eso, la jerga está para delimitar que esto es un grupo al que tú no perteneces porque tenemos nuestro propio lenguaje. Intentemos encontrar palabras que todo el mundo entienda para los conceptos y realidades a las que nos referimos. Por ejemplo, me gustó mucho este ejemplo que encontré en el Reino Unido hace poco, donde eso es a lo que me estoy refiriendo. Pagado no por el gobierno. ¿Qué demonios por el gobierno? Por los contribuyentes, por usted. El gobierno significa usted. Y tengo una tabla que la voy a completar con vosotros. ¿Quién me diría, por ejemplo, una palabra así que entienda todo el mundo para el capitalismo? Venga. Ahorro. Ahorro. El capitalismo en el sentido amplio. Como un sistema de libre mercado. Bien. Más. ¿Cómo? Libertad económica. Bien. Y ahora el capitalismo que denuncian los de izquierdas, digamos, un Podemos que habla del capitalismo denunciándolo, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? A ese capitalismo, corporativismo, me suena un poquito técnico todavía. Bueno, yo fíjate, siendo amigo de Paco, yo opté por el capitalismo de amiguetes. ¿Ah? Eso me parece que es un término muy comprensible para la gente que te puede escuchar, ¿no? Otro, ¿cómo llamaríamos, por ejemplo, a subsidios? ¿Cómo? La paguita, muy bien, muy bien. Yo propongo, por ejemplo, dinero del contribuyente. ¿Cómo llamaríamos, por ejemplo, a este? Libres intercambios, muy bien, acuerdos voluntarios. ¿Cómo llamaríamos, por ejemplo, a la inversión pública? Robar. No. Otra cuestión que no he dicho esto. Esto es un principio que me he saltado, pero quiero insistir sobre ello. Adoptemos lenguaje positivo. Entonces, a ver cómo hacéis positiva la idea de robar. No se puede hacer, pero se puede decir que es pagado por usted. Pagado por usted. ¿Cómo? No. ¿Cómo llamaríais, por ejemplo, al estatista? No, gilipollas no.
¿Cómo se llamaría? Yo digo que es alguien que cree solo en el poder de los políticos. Por ejemplo... Bueno, otro por ejemplo, ¿cómo diréis privatizar? El lenguaje para todos. Liberar, bueno, se puede explicar en la radio como devolver el control de propiedad de algo a los ciudadanos, por ejemplo. ¿Cómo diríais? Sí. ¿Cómo diríais lo público? Lo público como... ¿Cómo? Estatal, muy bien Paco, yo también estoy de acuerdo que hay que hablar de lo estatal más que de lo público, ¿eh? Es mucho más claro. ¿Y gratuito? Muy bien, pagado con impuestos por usted. ¿Entendéis? Es decir, la idea es que en la medida de lo posible hablemos con los términos de la columna de la derecha más que con los de la izquierda, porque llegamos a un ámbito mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema salta a la vista para mí. ¿Cuál es el problema que veis en esta transparencia? Claro, que la columna de la izquierda son etiquetas, grandes cajones desastre, brochazos gordos, donde el matiz no importa y el matiz sí que importa. Y cuando tú tienes 5 minutos en la televisión o en un periódico, unas líneas de una columna, madre mía, si todo tengo que explicar de esta manera, es que se me pasan los minutos y las líneas enseguida. Es una gran desventaja, por eso aprendes a hablar a 1000 por hora como Juan Ramón Rayo, que es capaz de decirlo todo clarito, pero como una ametralladora, pam, 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 o si no tienes un problema, o si no te vuelves pues un maestro de la concisión como es Carlos Rodríguez Brown, por ejemplo, ¿no? Aprende de los maestros, ese es otro de los grandes consejos. Imitad esos estilos porque por algo son tan buenos, es que funcionan. Muy bien, vamos con otro más. Otro principio de persuasión. Os invito a que conectéis vuestros argumentos con referentes compartidos con vuestra audiencia. Yo no sé si sabéis que Axel Kaiser tuvo un artículo muy famoso en que él conectaba una idea liberal, Axel está por allá, con El Señor de los Anillos, ¿verdad, Axel? Es cierto. ¿Y se hizo popular o no ese artículo? Tremendamente popular. Entonces, intentad conectar vuestros argumentos con realidades que la gente entienda. Señor de los Anillos, analogías con el fútbol, lo que sea, pero bajádselo a su realidad porque entonces van a tener, digamos, el código para entenderlo. Y esto lo hace mucho Rodríguez Brown, tiene un libro dedicado a la economía en las películas de vaqueros. El otro día di una conferencia sobre Jane Austen y los principios antiliberales, el antiliberalismo en Jane Austen. El otro día le mandé un email y me dice que estaba estudiando lo mismo, pero en Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, de Kim. Es decir, busca realidades con las que la gente ya entienda para conectar tus mensajes a ellos. Y ahora quiero hacer un ejercicio con vosotros. ¿Tenéis todos lápiz y papel? Venga, os quiero, para demostrar en práctica esto, quiero que hagáis algo muy sencillo. Y es que yo voy a mostrar en la pantalla una serie de letras, sin orden ni concierto. Las voy a poner muy poco tiempo, van a pasar delante de vuestros ojos muy pocos segundos. Quiero que primero simplemente las miréis, sin escribir. Luego voy a apagar la pantalla y os diré que escribáis las que hayáis recordado. Y luego veremos cuántas habéis recordado. ¿De acuerdo? ¿Listos todos? ¿Lápiz de papel? ¿Bien? A ver, primero solamente mirar. Atención, 1, 2, mirar. Nada más que mirar. Nadie haga trampas. Anotar. ¿Vale? ¿Bien? A ver, Paco, ¿cuántas tienes? Ninguna. ¿Beatriz? A ver, 2, 4, 6, 8, si no me he equivocado, 11. 11. Madre mía. ¿Quiénes han anotado como 6, 7? Letras. Bueno, vale, aquí hay muchas dudas. Voy a ponerlas de nuevo, miradlas, pero esperaos, porque ahora voy a cambiar algo. Voy a cambiar algo muy pequeño que va a hacer una diferencia muy grande. Atención. Miradlas. Anotar.
Bueno, ¿cuál ha sido más fácil, la primera o la segunda? La segunda, clarísimamente, porque os he puesto el conocimiento, la información enganchada a cosas que conocéis perfectamente. Si te digo que recuerdes NASA, es más difícil que decirte que recuerdes NASA. Enganchar un principio de economía o política liberal al Señor de los Anillos, o a la Liga de Fútbol, o a cualquier cosa actual que la gente conozca, es mucho más digerible, mucho más accesible que presentárselo en crudo. ¿De acuerdo? Y el experimento ha sido este, para que lo veáis cómo funciona, enganchar la información a lo que el público conoce y llegará mucho mejor. Vamos con otro. Escucha y responde con preguntas. A la gallega, un poco la gallega, ¿no? Es decir, no digo que no se pueda entablar un diálogo, pero, por ejemplo, si a ti te dice alguien que a todo el mundo se le debe pagar un salario mínimo de 800 euros, tú puedes responder no. Pero puedes responder también, ¿y no crees que habría mucha gente que querría trabajar por menos y adquirir una experiencia laboral? Por ejemplo. Y ya le planteas la duda a esa persona y que se responda a él. Si yo os digo, por ejemplo, las grandes superficies han acabado con los comercios de barrio, dadme una pregunta que me responda a eso. ¿Pero no te salen más baratas ahora las cosas? Por ejemplo, otra, hay que parar los desahucios. ¿No se obligaron voluntariamente? Uf. Yo creo que hay una mucho más clara. Una pregunta clara sería, oye, ¿y los derechos del arrendador que tiene derecho a cobrar la renta, quién los defiende? ¿Os dais cuenta? Son preguntas que en vez de plantear tu posición frente a la suya, invitan a que el interlocutor que te defiende ese punto de vista se cuestione que lo que no está viendo también tiene sentido. ¿Me seguís? Entonces, no es que haya que ser un poquito, o sea, hay que ser un poquitín gallegos, en ese sentido. Bien, otra muy importante, la economía es solo una parte, Apelad también a los valores. Eso es muy importante. Tenemos un defecto a mi modo de ver, que es que lo ciframos todos en la economía y acabamos siendo demasiado fríos, y apelemos a los valores. Y ya voy terminando, y quiero terminar como empecé al principio, con unas citas de Hayek a propósito de apelar a los valores. Fijaos en lo que dice Hayek en el artículo de los intelectuales del socialismo. Leed conmigo. La lección principal que el auténtico liberal debe aprender del éxito de los socialistas es que su valentía para ser utópicos fue lo que les granjeó el apoyo de los intelectuales. La valentía para ser utópicos, y por tanto una influencia en la opinión pública que día a día está volviendo posible lo que hasta hace poco parecía completamente inverosímil. El atractivo del pensamiento socialista entre los jóvenes se debe a su carácter visionario. El valor de caer en el pensamiento utópico constituye en este caso una fuente de poder para los socialistas de la cual, por desgracia, carece el liberalismo clásico. Debemos lograr que construir una sociedad libre vuelva a ser una aventura intelectual, una hazaña. Lo que nos falta es una utopía liberal, un radicalismo realmente liberal. Volvamos a hacer de los cimientos de una sociedad libre una cuestión intelectual y de su realización una tarea que ponga a prueba el ingenio y la imaginación de nuestras mentes más despiertas. ¿Por qué no vamos a hablar de una utopía liberal? Claro que sí, ellos lo hacen y funciona muy bien. Juguemos un poco a ser utópicos. La gente quiere que les hablemos de valores, de construir un mundo mejor. Y por último, tu vida y el ethos liberal. Los verdes tienen un estilo de vida. Reciclan todo, comida orgánica, zapatillas de cartón, lo que sea. No, sí. El socialdemócrata, ¿qué hace? Se apunta a ONGs, trabaja o forma una ONG para derivar dinero del Estado hacia los fines que él cree buenos. ¿Cuál es el estilo de vida liberal? No, ¿por qué no somos...? Yo os propongo aquí uno. Somos gente de recursos. Fernando de Villanueva lo decía hace poco en un vídeo, que por qué el liberalismo te puede llevar a tu vida. Eso está en el canal del IJM y os invito a que lo miréis. Somos tipos de recursos. Quizá el estilo de vida liberal sea una persona que se busca los vericuetos para intentar sortear la intervención del Estado en su vida, ganarse parcelas de libertad en su día a día, en cosas nimias. Y de eso das ejemplo a los demás. De tal manera que ser liberal mole. Seas un rebelde.
Y seas una persona que tiene su estilo de vida y que otros quieren sumarse a ese club, porque al final el ethos es tu ética de vida. ¿Cuál es tu ética de vida como liberal que te hace distinto de los demás? ¿La tenemos? ¿Nos hemos parado a pensarlo? ¿Qué país o qué sociedad sería a la que daríamos lugar con estos valores que defendemos? Y para terminar, os quiero proponer que hablar de valores puede ser muy bonito, puede emocionar a las personas. Este es mi humilde intento de transmitir eso a lo que me estoy refiriendo. Valores nuestros, valores bonitos. Tú también puedes impulsar una sociedad más libre y de más prosperidad para todos. Ayúdanos a despegar la red de la libertad. Muchas gracias. Preguntas, comentarios y luego hacemos un descanso. Sí. Yo. Luego, hablabas de no perder. Hablabas de no perdernos en las definiciones y yo ahí difiero, pero es mi opinión, a ver qué opinan los demás. O sea, según mi experiencia, también discutiendo con gente, intentando poner las ideas en orden y llegar un poco a la verdad o a la ética que hablas, creo que si la definición a los conceptos de lo que se está hablando no se consensúa entre los dos interlocutores, es imposible llegar a ningún sitio. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de derechos, de explotación, de libertad o lo que sea, que derechos, de hecho es la palabra clave. Si a veces, por ejemplo, es mi técnica que he utilizado, digo, a ver, ¿cómo lo defines tú? Y entonces tú intentas resaltar su incongruencia, o en realidad cuando una persona habla de derechos, en realidad se le está quitando a otro, por lo tanto su definición es incorrecta, ya llegas al punto. Así que, o sea, es una reflexión pero también una duda. Cuando dices no perdernos en definiciones, ¿en qué parte? Porque a mi parecer a veces es muy clave de decir, oye, paramos de lo que sea, definimos lo que estamos hablando y entonces probablemente ya lo que diga la otra persona se desmonta solo, aunque suene vanidoso. Si entendemos cuestiones diferentes con las mismas palabras, no va a haber posibilidad de acuerdo fácil, por lo menos. La indicación estaba dirigida a aquellos que entréis en debates con tiempos tasados, es decir, o en lugares de opinión donde el espacio o el tiempo sea un bien muy escaso. Por supuesto, en conversaciones en el restaurante o en sobremesas con tus amigos y padres, pues sí, porque el tiempo lo puede permitir, pero en otras situaciones de comunicación no es lo más fructífero, porque en lo que tú tardas en dar tu definición o en aclarar lo que entiendes tú por capitalismo, la otra persona ha soltado sus 4 mensajes. Y además es que, tal como está el debate, los que estáis en España lo sabéis, no hay debate. Tu interlocutor no replica, o sea, no te responde, él va a soltar su mensaje. Y si tú has consumido tu turno de intervención en matizar lo que el otro ha dicho, has perdido tu oportunidad de decir lo que tú has venido a decir, ¿no? Sí, estaba muy chula la presentación y creo que estoy de acuerdo en que tenemos que empezar a vender un poco mejor nuestras posturas, pero creo que hay dos cosas que se contraponen. O sea, hablas de apelar a los principios, pero las oportunidades, tan oportunidades, lo que te está diciendo
es que tienes que ceder desde el principio este terreno. ¿Cómo apelas a tus principios si tú estás demostrando desde el principio que estás cediendo y no crees en ellos realmente? ¿No es dar la batalla por vencida? No, yo creo que ahí ya es una cesión a lo posible, es decir, es... Pero también nos dices que hay que ser utópicos. Sí, pero yo no veo que sea incompatible lo uno con lo otro, es decir, yo creo que Axel también respondió esta mañana a una pregunta similar, ¿no? Si nos apegamos... Hay lugar para todo y a lo mejor defendamos los principios en el Instituto Juan de Mariana y formemos a la gente en la doctrina más pura, pero luego permitamos que otras personas avancen el discurso en entornos donde se pueden hacer cosas pensando en un largo plazo de tiempo. No es... Sí, yo lo veo así. Bueno, felicidades por la charla, ha estado genial. A mí me gustaría comentar un par de cosas con respecto a las redes sociales y más concretamente con el Facebook, en donde tengo cierta experiencia al respecto. Y una de las cosas de lo que comentaba Ignasi es que muchas veces nos enzarzamos, por ejemplo en Facebook, a discutir con alguien sobre las definiciones o lo que sea, y no nos damos cuenta que en realidad tú no estás intentando convencer a ese alguien, sino a los cientos que están leyendo en silencio, que de vez en cuando te ponen un me gusta o que ni siquiera ponen nada, y a veces enzarzarse en esa discusión con esa persona para intentarlo convencer a él, que no lo vas a convencer, lo que te resta es de gente que te está leyendo que se canse, se aburra o vea que estás chiflado intentando, no sé, definir una cosa o no sé qué. Esa era una de las cuestiones. Y otra cosa que yo he hecho siempre intuitivamente y al verlo en tu charla me ha agradado el saber que está sistematizado, es precisamente en las redes sociales, el que me tenga agregado a Facebook, que creo que son varios de aquí, verán que puede parecer que pongo las cosas a lo loco, sin filtro, en plan pongo la primera cosa que se me pasa por la cabeza, chorradas, cosas muy absurdas, pero al final consigo que la gente me lea por eso. Si yo todo el día estoy poniendo artículos del Juan de Mariana, artículos de no sé qué, artículos de no sé cuánto, la gente me va a borrar simplemente o a silenciar o va a decir otro artículo más del pesado este. Si yo pongo 1000 vídeos de gatitos, de chorradas, bromas, chistes y no sé qué, y de vez en cuando cuelo alguna cosa de estas, es mucho más efectivo que tener un perfil así muy serio y me están dando la razón por aquí porque creo que es así, ¿no? Y me parece que era importante comentarlo. Gracias. Una idea muy buena que me acaba de venir al escucharte es hacer sostenible en el tiempo tu reivindicación de las ideas de la libertad en las redes sociales. Para que sea sostenible vas a tener que olvidarte un poco de ser un negativo que estás todo el día denunciando, porque es que la gente se cansa de eso. Entonces, publica en lugar de ese tipo de noticias, o no solamente, si queréis, eso, las 3 de azúcar y una de sal. Ejemplos de economía colaborativa, una nueva aplicación donde la gente fuera de los canales oficiales está llegando a acuerdos para darse servicio, por ejemplo. Nuevos negocios que triunfan en países donde la regulación es distinta y ojalá tuviéramos algo parecido aquí. O sea, igual que eres eco y portavoz de lo que no funciona, serlo también de lo que sí que funciona. Órdenes espontáneos que surgen, que son ejemplo de que otro orden es posible. Que tenga eso también cabida en tu actividad en las redes sociales. Eso lo hará más sostenible porque más gente te seguirá y menos gente se desenchufará de ti porque eres el cenizo del día. ¿Vale? Hola, a ver, son dos cosas. ¿Podrías, si no te importa, bueno, si no tampoco pasa nada, volver a la frase de Hayek? ¿Qué? La frase de Hayek. ¿Cuál de ellas? Lo que decía lo de radicalismo liberal. La última. A ver, yo lo digo porque normalmente a mí me cuesta bastante entender a Hayek, bueno, y yo creo que a bastante gente, pero en ese sentido es que yo lo veo muy claro lo que quiere decir. Es decir, yo no veo que ahí lo que esté diciendo sea que tengamos que ser anarquistas, ¿vale? No tiene necesariamente por qué. Sí, no tiene necesariamente, porque evidentemente, además, él no iba a decir eso. No tiene necesariamente por qué entenderse así. Pero lo que ahí está diciendo, evidentemente, es que radicalismo liberal, es decir, no diluyamos el mensaje por el miedo a que nos vean mal. Porque es que al final, hagamos lo que hagamos, nos van a ver mal, porque vivimos en la sociedad del pensamiento único y hablamos con lo que decía Orwell, que es la neolengua. O
sea, todas esas palabras que hemos estado diciendo que tenemos que renombrarlas o explicarlas porque ya tienen un doble significado, en parte que le han dado ellos que es malo. Entonces, punto número 1, evidentemente, a veces nos van a tener que ver mal y yo creo que porque es que no podemos evitar ser siempre políticamente correctos. Y punto número 2, evidentemente eso no siempre es bueno, pero ¿cómo paliarlo? Yo lo que haría sería no diluir el mensaje, sino intentar llamar su atención. Yo, por ejemplo, a nivel personal, que no tengo ni por qué tener razón ni tiene por qué ser equiparable a todo el mundo, pero yo a mis amigos, que son muchos de Podemos, ya cuando les hablo directamente no les suelto un discurso que sé que no lo van a entender y que de entenderlo no lo van a aceptar porque las palabras que les estoy lanzando ya tienen doble significado a modo neolengua y ya es como les saltan las alarmas rojas. Lo que hago es que les digo cosas que les intenten llamar la atención y que les intenten desatar su curiosidad. De tal forma que ya no sea yo el que vaya a ellos, sino que sean ellos los que vengan a mí. Y ya cuando vienen a mí, ahí sí que les bombardeo bien. Pero, es decir, yo creo que no hay que diluir el mensaje. Como digo, no me refiero a que tengamos que ser anarquistas y esté diciendo no hay que hacerse minarquista ni nada, sino simplemente dentro del minarquismo, la gente que sea perfectamente liberal, no tener por qué diluirlo, porque es que el peligro es que al final si lo diluyes, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente porque siempre te van a ver como lo políticamente incorrecto, como lo que se sale del redil, y es que es así, estamos en... ¿Cuántos somos? 4 gatos versus todo el mundo. Entonces, al final, que tampoco digo que haya que ir de malo, pero tenemos que enfrentarnos, no siempre ir de buena gente. Mira, yo interpreto esto del radicalismo liberal, para mí es que la construcción o el impulso de una sociedad libre sea una aventura, donde una persona pueda hablar de ello con las palabras que he mencionado en el pequeño videoclip que he confeccionado con el PowerPoint. Superación, creer en tus sueños, buscar el apoyo de los que creen como tú. Difícilmente creo que alguien va a resistirse a ese tipo de cosas. Podrán hacer muchas matizaciones, pero No me refiero en ese ámbito. Eso es una aventura. Me refiero más en cuanto a lo de las palabras y a los mensajes. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encantan los anuncios que hacen los de Students for Liberty en Barcelona. Hacen unas gráficas que ponen, por ejemplo, Singapur liberalizó vino una que era Nueva Zelanda liberalizó la parte de la agricultura en no sé qué año y te ponen una foto al lado y los resultados fueron este y este. Es decir, te lo dicen de forma muy radical, muy directa y muy... Es decir, que no me refiero en cuanto a que no haya que decir que la libertad es una aventura y tal. Eso, por supuesto, y estoy 100% de acuerdo. Sino en cuanto me refiero a que a la hora de debatir, no creo que lo que haya que decir es sí, bueno, coger aquí, coger allí, coger allá, porque al final lo diluyes tanto que acaba siendo igual que ellos. Vale. ¿Hay por aquí más, Juan? Sí, una idea que me ha surgido al hilo de tu excelente presentación. Por experiencia propia, al discutir de estos temas con los enemigos de la libertad, pues siempre la conversación se pone un poco, a lo mejor, un poquito agresiva, y yo me imagino que le pasa a mucha gente, opto por callarme, cambiar de tema y ya está. ¿No te parecería interesante? Yo creo que en esas situaciones lo que hay que hacer es un poco como en las artes marciales, aprovechar la fuerza del golpe para dirigirlo contra el agresor. No sé si a lo mejor sería útil tener un recetario con los argumentos típicos, es decir, es que me dicen que tal es un derecho y tener ahí la llave para poner en el suelo, inmovilizar al... No sé qué te... Sí, una idea un poco extravagante a lo mejor. Ahora mismo estoy leyendo un libro que tiene por título Judo Verbal. Verbal Judo, lo podéis encontrar también en Amazon, está por ahí. Y va justo de eso. Bueno, la forma en que yo he querido responder esa pregunta aquí es cuando os decía lo de responder con preguntas, es decir, dejar la pelota en el campo del otro y que sea el otro el que se haga la llave y que diga, bueno, vale, pero no me convence, ya, pero entonces tú mismo has concedido, o sea, aquí si quieres se acaba la conversación, pero entiendes que lo que yo digo tiene su razón de ser, no le puedes encontrar la contestación, pero ahí te dejo la duda en la puerta de tu casa. Y si quieres madurarlo, a lo mejor mañana me llamas y, oye, respecto a aquello, pero no enzarzarte en luchas con... No, lo que pasa es que a veces no se te ocurre. Ya, bueno. Entonces, no sé, las 10
las 10, los top 10... Juan, será la conferencia del año que viene. Vale. Recetario. Aquí está. Promete un recetario. Ahí. Bueno, pues Luis, felicidades por la presentación, ha estado muy entretenida y yo, la verdad es que el tema, yo creo que hay como varios escenarios siempre de competición, ¿no? Un escenario es el de la cotidianidad, otro es el de la política pública, otro es el académico. Entonces, claro, la jugada yo creo que depende de adaptar la estrategia a cada uno de los escenarios, ¿no? Y ahí pues los consejos son los de siempre, ¿no? En el mundo de las ideas, ser radical, en el mundo de los conceptos, ser ortodoxo, pero cuando se habla de política pública, ahí pues intentar, pero nunca sin perder el concepto. Porque si uno cede el concepto, va a remolque y de lo que se trata es de ser locomotora, no remolque. Y eso yo creo que sí nos pasa como liberales, que muchos debates vamos a remolque porque la agenda cotidiana, digamos, la impone el otro lado, ¿no? Entonces, claro, quizás lo que se necesitaría sería una especie de manual de comunicación para los distintos ámbitos, porque obviamente son terrenos de juego distintos y terrenos de competición distintos, y quizás para el ámbito, digamos, de la atracción en la cotidianidad, esos consejos sean buenos, muy buenos de hecho. Pero y es increíble que coincida con un anarcocapitalista, pero en el tema de la ortodoxia conceptual, yo creo que no hay que ceder ni un ápice. Ya nos han robado demasiados conceptos para que nos sigan robando más, ¿no? Pero nada más. Cuando queráis. No, cuando tú quieras, porque son las 5:30, cuando me digas, cortamos. Bueno, yo respecto a lo que comentaba Jorge, creo que es su nombre, que él dice que cree que no hay que diluir el mensaje. Bueno, en cierto modo sí estoy de acuerdo, no hay que diluir, pero sí que hay que ser humano y empatizar. A veces no tienes que utilizar argumentos muy tajantes con según qué personas. Y esto reconozco que es complicado, porque si te diriges a alguien que es más de izquierdas, vas a tener que utilizar un argumento, y con alguien que es más de derechas, pues otro distinto. Entonces creo que algo que se deriva también de todo lo que comentabas es eso, ¿no? Que un consejo más es que hay que ser empático, hay que adaptar la respuesta liberal a lo que podría afectar a esa persona, entre comillas. Sí. Es marketing puro, adaptar el mensaje a tu receptor, destinatario, a tu consumidor. Sí, eso también implica flexibilidad, y saber tener un juego de cintura que es difícil. Hola, respecto a lo que ha dicho Jorge antes, sin querer decir que el socialismo, porque creo que no puede enseñarnos casi nada bueno, en una diapositiva anterior, una frase de Hayek utiliza la palabra valentía, y creo que es una de las que no utilizamos. Ahí dice: la lección principal que el auténtico liberal debe aprender del éxito de los socialistas es que su valentía, es decir, ellos siempre van a pecho descubierto, ellos dicen esto es mío y lo hago, y en realidad no es ni suyo, están intentando disponer lo de otro y se pone la moral de que lo están haciendo bien, de que lo hacen por tu bien, por el bien no sé qué, y ahora tú llegas con el mensaje de lo estoy haciendo por mí mismo, no quiero influir en la vida de los demás, sino simplemente mejorar cada día, satisfacer necesidades de consumidores y de terceras personas para satisfacer así las mías, y te sientes como culpable y tienes que ceder. No, de ahí totalmente de acuerdo con Jorge. Una de las ideas, yo recomiendo leer el artículo, de verdad, los intelectuales del socialismo, creo que traducciones en alguno de los libros de Huerta de Soto de lecturas seguramente lo encontraréis, y si no estará en internet. En el artículo comenta que una idea clave es que mientras que el socialista es valiente para plantear una utopía, el liberal lo que hace es hablar del detalle de cómo y si sería posible esa utopía o no. Entonces, el detalle es menos inspirador e inflama los corazones mucho menos que la utopía que me has dibujado ante mis ojos. Ahí creo que radica el principal error que estamos cometiendo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de anarcocapitalismo, no es nada malo reconocer, oye, hoy día es utópico una sociedad anarcocapitalista, pero no es nada irreal que tú digas, el mensaje anarcocapitalista para el individuo es el que debe ser. Hemos hecho un vídeo de motivación, que te metes en YouTube, encuentras millones de vídeos de motivación que tienen millones de visitas y que realmente están dando nuestro mensaje. Es decir,
La gente está recibiendo nuestro mensaje y no sabe ni siquiera de quién proceden las ideas originales. Eso lo dice mucho Jeffrey Tucker. Tiene razón. Bueno, es decir, a lo que quiero, ese tipo de, lo que comentas, estos principios que defendemos sí son motivadores, sí es una utopía que puede motivar a muchísimas personas a enarbolar una bandera de una sociedad. Claro que sí. Claro que sí. Es decir, que no nos encasillemos en que nuestro discurso no vende, porque no es verdad. No es verdad. Que no lo reivindicamos. Es decir, está ahí en la red y no decimos esto es lo nuestro. Creo que ya me hacen indicación de que cortemos aquí. Me dice... la última pregunta aquí delante. Sí. Nada, que yo iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Eduardo, que no podemos ceder con lo de los conceptos, porque vamos a ver, si llega una persona y pervierte una palabra y la dota de un nuevo significado, tienes dos opciones, o rebatirle y buscar un consenso en la definición de esa palabra y hacerle ver que tu definición es la correcta y no la que le está dando, o buscar una nueva palabra que signifique lo mismo, pero que ya tienes que buscar un nuevo concepto y que a largo tiempo al final te lo vayan a volver a adulterar otra vez. Entonces, es cuestión de no ceder en el lenguaje, yo creo, porque si se adueñan del lenguaje, si se adueñan de los conceptos, al final tienes todas tú las de perder, yo creo. Muy bien. Muchas gracias a todos por las preguntas, han sido muy interesantes. Recordad, ayudarnos a desplegar la red de la libertad. Gracias.